nosotros lo queremos mucho porque él fue el pastor que nos casó a José y a mí en Rockville Center. Así que por eso lo apreciamos tanto. Y que la palabra va a quedar en sus manos. Que Dios lo bendiga. Señor me la bendiga, hermanita. Bien, hermanos, el plan que traigo, hermanos, vamos a ver si son... esas son las 35, puede ser. 40. Que a ver, José, ayúdame. 45. 40. Hermanos, yo traigo un mensaje. Yo quiero que el mensaje salga completo. ¿Verdad? Así que, hermanos, vamos a tratar de hacerlo mejor. Yo lo que voy a hacer, hermanos, es acercarme más a ustedes. Y sencillamente voy a tomar este pequeño atril para colocarlo aquí. Y el Señor sabe que no estamos desordenando su altar, sino estamos acercándolo a quien tiene que llegar, ¿no es cierto?, la palabra del Señor. Así que habíamos elegido, hermanos, para hablar, para la predicación de esta mañana, el texto de Filipenses. Filipenses, a ver, no sé si hay, José, ¿me conseguiste el mapita? Está, adelante. Bueno, ahí parece la anterior, era una vista de Pablo. Sí. Bueno, para que presentarlo. Bueno, vamos a decir que es Pablo, ¿verdad, hermanos? Vamos a decir que es Pablo. Puede ser cualquiera de los apóstoles, ahí se lo ve bastante joven. Pablo era joven cuando recibió el mensaje, hermanos. Era un fariseo. Yo les digo, hermanos, que Dios es maravilloso porque los apóstoles no eran gente instruida, la mayoría de los 12 apóstoles, ustedes se acuerdan, eran hombres pescadores. Habían, ¿no es cierto? Estaba Mateo, que tenía una educación también, era un recolector de los impuestos romanos, también fue llamado, pero fueron llamados con un propósito, ¿verdad, hermanos? Maravilloso. Lo que a mí me sorprende de Dios y del plan de la salvación es la sencillez con que Dios trabaja, hermanos. Él no va a lo grande, no va, por eso les digo, ustedes son pequeños ahora, hermanos, no se preocupen, el Señor va a hacer maravillas. Porque el Señor hace de lo pequeño, hace lo grande, o trae lo grande, ¿no es cierto, hermanos? Cuando pensamos en el plan de la salvación, a veces pensamos cómo Jesús, el Señor de cielo y tierra, nace allá ¿no es cierto?, en Belén, de acuerdo a la profecía, sí. ¿Verdad, hermanos? Bueno, el cielo bajó a la tierra, ¿verdad, hermanos?, cuando nació el Señor, porque los ángeles cantaron en las colinas de Belén. No cantaron en Jerusalén, ahí cerca de los fariseos. Cantaron para los humildes. Fíjense, hermanos, eran los pastores que estaban velando los rebaños. Cantaron, el cielo se abrió, hermanos, y la palabra del Señor que dijo, ¿no es cierto?, que son la buena voluntad que tenía el cielo para con la tierra, ¿verdad, hermanos?, para con los hombres de buena voluntad también, ¿verdad, hermanos? Porque Dios no va a exigir que uno abra el corazón, sino que tiene que haber también buena voluntad de parte de Dios, de parte del hombre, para abrir su corazón. Pero, hermanos, a mí me sorprende, nace en un pesebre el Señor, ¿no? Y hermano, era el Redentor del mundo. No es aceptado por los dirigentes judíos, no fue aceptado. Y dicho sea de paso, hermanos, yo respeto mucho al pueblo judío, porque pese a su error, hermanos, nosotros no somos jueces para juzgar a nadie, ¿no es cierto, hermanos? Por consiguiente, tenemos que orar por el pueblo judío, porque ellos, hermanos, fueron el pueblo de la antigüedad, fueron el pueblo que conservaron la verdad de Dios. Y, hermanos, los profetas que fueron judíos. Fueron judíos, sí, hermano, y cuando
Jesús le dice a la mujer samaritana, le habla de la verdad, le dice que la salvación viene por los judíos. Es decir, hermanos, Dios escogió ese pueblo con un fin. No salieron las cosas como Dios quería. Su hijo fue rechazado. Pero hermanos, fíjense ustedes, el pueblo judío, ese grupo pequeño de gente, hermanos, que aceptaron a Cristo, que eran judíos, revolucionaron al mundo, llevaron el mensaje al mundo entero. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y eran israelitas, ellos iban a las congregaciones judías que estaban dispersas en distintos lugares. Una de las congregaciones eran también allí en Filipos, ¿verdad, hermanos? Y decíamos que Dios hace las cosas, hermanos, pequeñas. No es un Dios de, vamos, no sé si me entienden esa expresión de alaraca, de bombos y platillos, de resonar fuerte, no. Él hace las cosas sencillas. Jesús, hermanos, fue humano como nosotros. No tomó la forma de un ángel, tomó la forma de la humanidad. Tenía que venir como humano, es cierto, porque tenía que pagar el precio del hombre, en lugar del hombre. Se dan cuenta, el lugar nuestro. Pero hermanos, qué maravilla, que el Señor es maravilloso. Hace las cosas sencillas, sin tanto ruido, hermanos, pero hermanos, con una seriedad, con una solemnidad tremenda. ¿Qué tenemos que colocar nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como cristianos con respecto a todas ese cúmulo de verdades que tenemos? ¿Qué tenemos que hacer? Aceptarlas. Sí, predicar. Pero primeramente tenemos que aceptarlo por fe. Fíjense, hermanos, qué cosa, ¿no? La luz del sol la vemos todos los días. Los árboles pasan las 4 estaciones pasando por la primavera con sus flores preciosas, sus frutos que ya se anticipan, los frutos que ahora estamos comiendo, ¿no es cierto? Ahora para este tiempo, las uvas, los duraznos, etc. Hermanos, todo marcado a su tiempo, pero por medio de la fe nosotros abrimos nuestro corazón a Dios. ¿Se dan cuenta? Hay tantas evidencias del amor de Dios puesto, hermanos, en el mundo, que tenemos que abrir nuestro corazón al Señor, ¿no es cierto? También, no lo hemos visto a Jesucristo en la cruz, pero acuérdense que allí, frente a la cruz, donde vamos a descargar nuestros pecados. Mi madre, cuando aceptó el Evangelio, mi madre era bien católica, prendía las velas a los santos, y hermanos, sin embargo, el Señor la dirigió así sencillamente. Estuvo enferma una temporada, una hermana adventista que vivía enfrente, que fue la que conectó el mensaje, la cruzó la calle, como decía mi hermana aquí, mi querida hermanita, que tenemos que hacer algo por la comunidad, ¿no es cierto? Esta hermana se cruzaba y le ayudaba a mi madre. Mis 3 hermanos ya habían nacido, yo soy el último. Y hermanos, maravilloso cómo el Señor tocó el corazón de mi madre, y ella, vamos a cantar después el himno ese, fue primero en la cruz donde yo vi la luz. Es tan importante, hermanos, que vayamos a la cruz de Cristo, ¿no es cierto, hermanos? Si no hemos ido a la cruz del Señor, hermano, y haberlo contemplado, nos está faltando mucho. Tenemos que, hermanos, ir seguido hasta la cruz del Señor. No hace falta que tengamos una cruz, ¿verdad, hermanos? Sino sencillamente, hermanos, con nuestra mente. Ahí lo contemplamos al Señor. Y allí hacemos la reconciliación. Señor, perdona mis pecados. Vuelco mi vida en tus manos. Y, hermanos, eso es lo que hizo mi mamá. Tuvo ese encuentro con el Señor. Y, hermanos, qué precioso, ¿no es cierto, hermanos? Ella llegaba el sábado, hermanos, y nos alistaba a los 4. Ya a mis hermanos mayores ya eran muchachitos jovencitos, y yo el más chiquito, pero yo la recuerdo en esas cosas que me quedan del recuerdo de mi niñez, allá en mi provincia natal.
era mi madre llevándonos, me acuerdo esos días un poquito fríos, ¿verdad? Así como una gallina, ¿verdad? Que lleva sus polluelos, ¿verdad, hermanos? Así iban los 4 hermanos, éramos todos varones, y hermanos, íbamos hasta la pequeña iglesita adventista de esa ciudad. Éramos poquitos, pero hermanos, qué lindo. Hoy en día en esa ciudad hay unas 14 iglesias adventistas y hermanos, una ciudad católica. Hermanos que allí son más católicos que el mismo Papa. Y hermanos, sin embargo, las murallas se estremecen, se quiebran y entra el Evangelio, hermano, ¿no? El verdadero Evangelio de Cristo, hermanos, la sencillez de las Escrituras, ¿no? Esta es la palabra del Señor, ¿verdad, hermanos? Y la flor se marchita y cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre, ¿verdad, hermanos? Volvamos a Pablo, hermanos, y el tiempo pasa. ¿Por qué lo elige Dios a Pablo, hermanos? Un hombre capacitado, hijo de fariseos, de Tarso, en la Asia Menor. La otra, donde está el mapita. Pablo nace aquí, más o menos está Tarso, hermano. Tarso acá también, justamente Tarso. Él era de Tarso, de Sicilia. De allí, hermanos, era una provincia romana. Él era, por consiguiente, ciudadano romano. Y, hermanos, viaja hasta Jerusalén para estar, se cría prácticamente los años ya de mayores, a los pies, dice, de Gamaliel, que era un gran sabio judío que estaba en Jerusalén. Y, hermanos, los dirigentes judíos vieron en Pablo, en Saulo, parece que Saulo tenía 2 nombres, Saulo y después Pablo, porque Saulo es de origen judío, el nombre, ¿no es cierto? Y Pablo de origen griego. Se dan cuenta, por eso Saulo y Pablo. Vieron en Saulo, hermanos, un joven promisorio para la fe judía, como que iba a defender, y realmente, hermanos, cuando se hizo ya grande, hermanos, y entra Jesucristo en escena, porque él fue contemporáneo de nuestro Señor. Yo creo que Pablo lo habrá visto a Jesús de lejos, tal vez, porque estaba Pablo ya fíjense que en el año 34, Jesús muere en el 31. En el 34, de acuerdo a la profecía de Daniel de los 2300 días, las 70 semanas de Daniel, terminaban el año 34. Terminaban con el rechazo de los judíos del cristianismo. Dios le dio oportunidad, ¿no es cierto?, hasta el año 34. ¿Qué pasó en el año 34? Saulo de Tarso sostiene la ropa de Esteban. Esteban fue llevado allí frente a los dirigentes judíos y hermanos, allí Esteban defiende la fe cristiana con un vigor, con una tenacidad, un poder de Dios, hermanos, que todos quedaron, dice que lo vieron como un ángel iluminado mientras él hablaba. Pero, hermanos, esa figura no se le perdió a Saulo. Saulo contempló y él luchó contra el Espíritu Santo, pero le dijeron: no, si Cristo es un hereje, se hace pasar como hijo de Dios, no es. Y entonces, hermanos, lo que se dan cuenta cómo es el mensaje de los hombres, ¿no? Pero el Espíritu Santo estaba trabajando en Saulo, y él sostuvo la ropa de Esteban mientras lo apedreaban a Esteban, hermanos, allí la gente. Y allí muere el primer mártir cristiano en el año 34, y termina la oportunidad para el pueblo judío, como pueblo escogido. ¿No es cierto, hermanos? Como pueblo escogido termina la oportunidad. Ahora Dios va a llamar a los gentiles para que ingresen también a la fe
¿verdad, hermanos? Ya estaba en el plan de Dios. El plan de Dios no era exclusivo, era inclusivo. Tan interesante, no confundamos las palabras, ¿no? Exclusivo serían excluir a otros, pero inclusivo, el plan de Dios siempre fue inclusivo, incluir al mundo entero. ¿Se dan cuenta, hermanos? Qué precioso, ¿verdad? El Señor tenía ese plan y ahora lo iban a realizar a través de ese puñadito de creyentes. ¿Cuántos eran allí en el aposento alto cuando cae el Espíritu Santo? 120, ¿verdad, hermano? Y esos 120 hermanos revolucionaron el mundo con el poder de Dios. Por ese motivo, hermanos, Dios hace maravillas con lo poco. No es la cantidad, es la consagración, es nuestra vida entregada a Dios. Y hermanos, eso mueve montañas y rompe muros. Y hermanos, ganamos, conquistamos a las almas del Señor. Bueno, hermanos, Filipos, fíjense, hermanos, los viajes de Pablo, ¿no? Qué lindo, ¿no? Si ustedes, hermanos, son 4 viajes que hace Pablo al mundo de Asia Menor. Esta es Asia Menor. Aquí comienza Grecia, es decir, comienza ya Europa, ¿verdad, hermanos? En términos geográficos, comienza Europa. El Evangelio comenzó a darse primeramente en Antioquía y fueron llamados por primera vez cristianos, no muy lejos de Jerusalén. Fíjense, hermano, Antioquía. Y de ahí entonces Pablo comienza sus viajes misioneros hasta que finalmente llega vamos a ver si encontramos Filipos. Acá está Filipos. Neápolis está al lado del mar. Ustedes se acuerdan que en Troas recibe una visión Pablo, que ve a un macedonio. Macedonio era, ¿por qué? Porque esta parte se llamaba Macedonia en la antigüedad, y esto era la Acacia. Macedonia y Acacia es Grecia, la actual Grecia, ¿verdad, hermanos? Ahí está la historia de Grecia completa. Mi hijo acaba de llegar de un viaje a Grecia justamente hace una semana atrás y trajo grandes recuerdos. Dice, qué belleza, papá, ese mar Mediterráneo. Así que, hermano, por algún motivo acá estaba todo poblado, porque es una zona de muchas islas, hay como 2000 islas aquí en la zona de Grecia, y ahí son las famosas playas que tiene Grecia actualmente, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Ve la visión. En la visión le dice, ¿qué le dice el macedonio? Pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces ahí comprendió Pablo que era un mensaje de Dios, que había que entrar a Macedonia. Entran a Macedonia, hermanos, ya habían pasado por grandes penurias. El pobre apóstol, hermanos, pasó por, él mismo cuenta, ¿no es cierto?, naufragios, apedreamiento, ¿qué más? Peligros de falsos hermanos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, decía Pablo. Así que, hermanos, con cuánto fue un hombre, hermanos, con un convencimiento, un amor a Dios tan profundo. Lean, hermanos, esa carta de Pablo. Son 12 o 13 cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Así que ustedes van a ver la fe cristiana, auténtica. Cuando yo leo las cartas de Pablo, estoy entrando en los principios cristianos verdaderos. ¿Se dan cuenta, hermanos? No cosas escritas por hombres. Lamentablemente, hermanos, la iglesia, vamos a decirlo con todo respeto, porque respetamos todos los credos, porque dentro de la iglesia romana hay también muchos hijos de Dios, pero mi madre era una de ellas, que también estaba ahí metida, ¿verdad? Pero completamente cegada, con ahí el pañuelo encima de sus ojos, no veía, hasta que llegó finalmente la palabra de Dios. La palabra de Dios le trajo la liberación. Poder ver la verdad. Y la verdad es importante, hermanos, porque la verdad forma parte, la doctrina del Señor forma parte de algo que nos da a nosotros libertad, alegría.
Pablo, hermanos, era un hombre, cuando le manda la carta a Filipenses, dicen que la carta de Filipenses es la carta de gozo. La palabra, si ustedes quieren centralizar toda la carta de Filipenses, esa carta que le manda a los hermanos de Filipenses, aquí, se resume en una palabra, la palabra gozo. Y hermanos, esa es la herencia que tenemos los cristianos. Tenemos que estar gozosos y contentos con la gran salvación que Cristo nos ha hecho, nos ha dado, hermanos. Nunca estar tristes, hermanos. Y somos seres humanos, ¿verdad, hermanos? Propensos también a la tristeza, a la enfermedad, a los momentos difíciles. Pero, hermanos, una cosa debe caracterizar al cristiano y es su gozo, su alegría permanente. Es tratar de, hermanos, de ver. Tenemos, hermanos, una paz de conciencia, tenemos principios nobles en nuestro corazón y todo eso nos alienta, hermanos, a estar esperanzados constantemente. Pablo, después de describir todas esas penurias que él pasó en alta mar, en naufragio, en peligros, en apedreamiento, en castigo de varas, que fue variado, ¿no es cierto?, con varas, etcétera, etcétera. Sin embargo, dice, de nada hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi ministerio con regocijo para la gloria de mi Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ese era el propósito de Pablo. Así que lo estamos conociendo a Pablo ahora, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué Dios lo elige a Pablo? Entonces, lo elige, hermanos, porque él es judío, fariseo, criado, digamos, con todo el sistema de la ley, porque la ley, los judíos llaman a todo, prácticamente a los primeros 5 libros de la Biblia, le llaman los libros de la ley, actualmente, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, le llaman ellos los libros de la ley, porque ahí está centralizado la ley de Dios, está la verdad del sábado. Y Cristo no fue comprendido. Cuando Cristo sanaba en sábado, hermanos, no era porque estaba transgrediendo el sábado, sino estaba mostrando que en sábado se puede hacer obra de bien. Podemos hacer obra de bien. El bien no tiene día, todos los días de la semana, como dicen en inglés, ¿verdad? 7 días, ¿cómo? 24/7. Exactamente, ¿verdad? 24/7. Quiere decir, hermanos, que estamos llamados para hacer el bien. Cristo no fue, pensaron los judíos que Cristo atacaba la ley de Dios, pero no era todo lo contrario. Estaba el Señor del cielo y de la tierra en medio de los hombres, mostrando cómo debemos nosotros vivir la ley. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cómo podemos vivir la ley de Dios? Y fue mal comprendido. Claro, los fariseos tenían un corazón, hermanos, un corazón muy egoísta. Amaban más la jactancia, la soberbia, el ser visto por los hombres, el ser admirado por los hombres, que, hermanos, amar verdaderamente a Dios. Y Jesús le dice claramente, si ustedes amaran a Dios, me amarían también a mí, ¿verdad? Porque estoy haciendo las obras de Dios. Fíjense, hermanos, qué cosa preciosa, ¿no? ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué fue llamado Pablo entonces? Fue llamado, hermanos, para unir todo el Antiguo Testamento con ahora el Nuevo Testamento. Ahora es Cristo el que ocupa el lugar. Cristo es el Cordero prometido, que ahora Jesús viene a la tierra. Había una vista muy linda que antes tenía, cuando pasábamos las diapositivas, me acuerdo, donde estaba la cruz de Cristo, ¿verdad?, vacía, y había un cordero ahí debajo mirando así la cruz, ¿verdad? En otras palabras, todo el sistema judío de los corderos, la muerte de los corderos, se encontró su realización en la muerte de Cristo. Cristo era el Cordero de Dios que quita
los pecados del mundo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Quiere decir entonces, hermanos, que ahora este hombre, Saulo de Tarso, Pablo, hermanos, es el encargado de predicar, y predica, es un gran misionero, cubre una distancia más o menos de 30.000 kilómetros, hermanos, en una época cuando no había aviones, no había carros como hoy tenemos, ¿verdad? La comodidad del internet, no había nada. Y sin embargo, hermanos, ese hombre, ese misionero, hermanos, ahí caminando y usando los animalitos de aquella época, hundió el mundo conocido con el Evangelio del Señor. Pablo mismo dijo, se predicó el Evangelio al mundo entero, el mundo conocido de aquella época, ¿verdad, hermanos? Quiere decir que llegó, hermanos, hasta misma Roma. Y cuando Pablo estaba preso allá en Roma, escribiendo la carta a los filipenses, había pasado 10 años que Pablo había llegado a Filipos, habían pasado 10 años y ahora los hermanos de Filipos mandan a un joven para que lleve una ofrenda para el apóstol Pablo. Pablo estaba allí, hermanos, que no sabía en qué momento podía terminar su vida. Estaba en las manos de Dios. Y hermanos, recibe la visita de los hermanos que habían mandado. Qué lindo, qué alegría, ¿no? Para Pablo habrá sido, qué consuelo, ¿no? Qué alegría. Y allí escribe la carta a Pablo y la vuelve a enviar otra vez con esta misma persona a Filipos. Hermanos, Pablo une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Estamos navegando en aguas seguras cuando nosotros vamos, ya que hemos aceptado a Cristo, ¿se dan cuenta, hermanos? Y ahí está la verdad de Dios. Hermanos, la luz del pueblo judío llegó hasta Cristo. Ellos fueron muy buenos conservadores de la palabra de Dios. Conservaron la palabra. La editaron, el manuscrito, ¿verdad, hermanos? Y contaban las letras. Cuando faltaban, habían pasado, no coincidía el número de letras, destruían ese pergamino, porque no había autenticidad. Fueron buenos transmisores del Antiguo Testamento, ¿verdad, hermanos? Pero, hermanos, al rechazar a Cristo, hermanos, rechazaron ni más ni menos que a ese Mesías esperado. Ellos lo esperaban con glorias, como un gran vamos a decir general, pero Jesús apareció, hermanos, como un humilde maestro, pero, hermanos, con un poder que podía llamar de la muerte a la gente a la vida, llamarlo a la gente de la muerte a la vida. Y no había enfermedad que se le pusiera de frente, ¿verdad, hermanos? Cualquier enfermedad, Él demostró, presentó las credenciales que Él era divino. Pero, hermanos, no lo quisieron reconocer. Queridos, miren, hay un texto muy triste en el Nuevo Testamento, Juan 1:12, ¿verdad, hermanos? Donde dice, a lo suyo vino, 1:11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Ay, qué tristeza, ¿verdad, hermanos? A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Hermanos, bueno, dice, ocupaos, el texto de hoy, de vuestra salvación con temor y temblor. Queridos hermanos, este texto no está aduciendo a que la salvación viene por obras. Pero cuando usted lee a primera vista, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, da la impresión que la salvación depende totalmente de nosotros. Pero la salvación, hermanos, es un paquete completo que el cielo nos ha dado y que no hay nada que quitarle y nada que agregarle. Es un regalo, hermanos, la salvación es un regalo precioso, impagable. Yo me acuerdo que cuando estudiamos el libro de Cristología, cuando un curso de extensión que tuvimos de Andrews en Argentina, me acuerdo que el profesor decía, comparaba, ¿no?
Si a usted le regalan un reloj, estos relojes tan caros, ¿cómo se llaman, hermanos? Estos relojes de oro y muy caros. Rolex. ¿Cómo? Rolex. Rolex, los Rolex. Dice, si a usted le regalan un Rolex de oro, valor unos $20,000, vamos a decir. 40, hermano. 40, bueno, 40. Gracias, hermano. Y usted le dice a la persona que le está regalando de verdad. Tal vez, no sé. Vamos a que ustedes en su imaginación completan la historia, a ver por qué motivo le regalaron. Alguien quiso favorecer a alguien. Y usted saca no, señor, no, yo no puedo recibir este regalo, no, tengo que darle algo. Y usted saca una moneda de 20, de una cuora, 25 centavos. Y dice, mire, yo quiero hacer algo, no. Y usted le pasa. Era una comparación por la salvación. La salvación vale mucho más que $40,000. La salvación, hermano, no tiene precio. La sangre de Cristo solamente es la que tiene precio, ¿verdad? Nos da el precio total, el sufrimiento que Él tuvo ahí en la cruz. Y entonces, hermanos, ¿qué sucede? Como volviendo otra vez al punto inicial, es como un tratar de hacer algo por la salvación. No, ya está comprada la salvación para nosotros, a un precio infinito. Ustedes vieron esas cataratas muy bonitas recién que pasaban ahí cayendo agua. La salvación de Cristo es como una catarata de gracia que el Señor nos da, inagotable, que sigue fluyendo a través del sacrificio de Cristo. Todas las cosas nos son dadas a través del sacrificio, del amor de Cristo para nuestra salvación. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Así que, hermanos, cuando Pablo dice, acordaos de vuestra salvación con temor y temblor, no está diciendo tenemos que hacer algo, tenemos que salir y hacer un peregrinaje de rodillas, o ¿no es cierto?, o dar mucha ofrenda. Hay muchos que quieren comprar la salvación con dinero. El mundo, hermanos, que no conoce el Evangelio, tanta gente rica, ¿verdad?, piensa que la salvación también se compra. Pero no es algo que se compra o se vende. La salvación es de Cristo y el Señor la da gratuitamente. Así que cuando Pablo dice, acordaos de vuestra salvación con temor y temblor, está diciendo Pablo, ocúpense ustedes en hacer lo mejor por esta salvación que han recibido. Dice allí en el versículo 13, dice claramente, porque Dios es el que obra en ustedes tanto el querer como el hacer. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que nada viene de nosotros, pero hay una cosa que Dios no puede hacer por nosotros, aceptarlo. Nosotros somos los que tenemos que abrir la puerta del corazón y aceptar. ¿Se dan cuenta? Nadie puede suplir o variar esa posición. Nadie en lugar nuestro. Somos nosotros los que tenemos que ocuparnos. ¿Cómo nos vamos a ocupar de la salvación? Dice Pablo, haya pues, del capítulo 2. Mire, hermanos, hay algunas cosas que son importantes, ¿no?, en la vida cristiana, y ahí en Filipenses lo dice Pablo, la unidad de la iglesia. En el capítulo 1 y el versículo 27 dice Pablo, a ver, dice Pablo en el 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Le está diciendo a los hermanos filipenses y nos dice a nosotros, porque lo que fue dicho para otros cristianos es también para mí. ¿Se dan cuenta? Es digno del Evangelio de Cristo para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes
en un mismo espíritu. Hermanos, evidentemente allí en la iglesia de Filipos había alguna cosa que no estaba marchando bien, con alguna persona, no con todos los hermanos. ¿Se acuerdan de Lidia, la que vendía púrpura? Era de Filipos. Ahí es donde se convierte Lidia y ofrece su casa al apóstol. ¿Verdad, hermanos? Maravilloso. ¿Se acuerdan del carcelero de Filipos? Que decimos, ¿no? Que Pablo ahí le habían castigado ahí en Filipos. Estaba con Silas. ¿Y qué pasó? Pablo se pone a cantar a medianoche. Y hay un terremoto. Y quedan todos libres. Y ya vino el carcelero para matarse, ¿no? Porque él tenía que responder por la vida de los presos. Y hermanos, Pablo le dice, no te hagas ningún daño, acá están todos. Y hermanos, se convierte en esa noche, Pablo lo bautiza, porque le da a conocer el Evangelio, y lo bautiza al carcelero de Filipos. Hermanos, pero en la iglesia de Filipos habían pasado ya, ¿cuántos años, hermanos, dijimos? El mapa. Habían pasado cuántos años desde que Pablo llegó a Filipos. ¿Está el mapa? Aquí. Ahora Pablo estaba en Roma y de allí escribe la carta después de 10 años. Pasaron 10 años desde que ellos conocieron el Evangelio. Y evidentemente aumentaron la familia, aumentó el número de cristianos. Pero había alguna pequeña por allí división. Parece que habían dos hermanas que no se aguantaban, no se llevaban bien. Y hermanos, Pablo les dice a ellos que tengan el mismo espíritu, Y le dice más adelante, haya en vosotros el espíritu que hubo en Cristo. ¿Qué hubo el Espíritu de Cristo? La humildad del Señor, hermanos, que dejó el cielo para venir a este mundo. Se hizo pobre siendo rico para que nosotros fuéramos enriquecidos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Queridos hermanos, les dice, haya pues en vosotros este sentimiento que hubo en Cristo, el cual, siendo Dios, no tuvo por su usurpación ser Dios, era Dios, pero vino, hermanos, a este mundo como hombre. Y a veces es un tema, hermanos, que maravilloso, ¿no? La unión de lo divino con lo humano. Nosotros mientras estemos en la tierra no vamos a comprender plenamente esa unión que hubo en Cristo, divino y a la vez plenamente divino y plenamente humano. Haya en vosotros ese temperamento, esa humildad, dice, ¿no? Y eso es lo que va, hermanos, a destruir cualquier enemistad, cualquier cosa. Tengamos el gozo. Pablo dice allí, regocijaos en el Señor. Esa es la cosa. A veces, hermanos, por ciertas cosas pequeñas nos abatimos, estamos descontentos, pero hermanos, la salvación es tan grande, es una catarata que cae de misericordia que el Señor nos ha dado, que debemos estar siempre contentos y agradecidos a Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Queridos hermanos, una de las cosas más hermosas de la vida cristiana es la unidad. Manténganse unidos siempre, hermanos, y oren unos por otros. Qué lindo. Esta mañana en la oración de mi hermana, ella mencionó todos los hermanos, qué lindo, ¿verdad, hermanos? Con ese cariño. Eso no se puede hacer en las iglesias grandes, porque estarían ahí media hora, ¿verdad?, arrodillados. Sí, imagínense con la lista, hermano, ¿no? Pero acá sí, ¿verdad? Porque ustedes son un grupo pequeño, una iglesita pequeña, pero hermanos, distinguida por el Señor. Ustedes, hermanos, saben que el nombre de ustedes está escrito en el libro de la vida. El nombre de ustedes, hermanos, ustedes han creído en el Señor. Y hermanos, el nombre de ustedes está escrito en el libro de la vida y el Señor los considera en alta estima, porque ustedes han aceptado el sacrificio de nuestro Señor. Queridos hermanos,
El Señor nos bendiga en nuestra vida. Sigamos estudiando, hermanos. No volvamos atrás ni para coger impulso, como dice el refrán, ¿no es cierto, hermanos? La vez pasada me estaba enterando de un hermano de una de las iglesias que atendí. Este hermano yo nunca lo vi firme en la fe, y la vez pasada me entero de que se fue con los judíos. Se fue, volvió, hermanos, dejó la verdad de Dios plena, pura, para volver, hermanos, hacia atrás, negar al Señor de gloria. Ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Hermanos, estemos firmes en los principios. Si hay alguna duda, hermanos, en cuanto a la doctrina, hablen, no queden quietos, consulten, están los ancianos. Tenemos un grupo de pastores acá, hermanos, que inmediatamente vamos a atender. A veces la duda, hermanos, trae, yo recuerdo, yo fui pastor acá en Rugby Center, ¿no es cierto?, hace años, y hermanos, allí llegó un hombre que comenzó a predicar doctrina equivocada, aceptaba algunas doctrinas adventistas, pero otras no, y hermanos, hicimos un trabajo allí, pero pese a todo, 22 personas se fueron de la iglesia. Las visitamos, tratamos de confirmarlas. ¿Qué pasó con esas personas? Hoy en día están en el mundo, hermanos, no están. Ni están con ese hombre que los llevó, ni están, queridos hermanos, en la iglesia, por lo menos en lo que ellos han creído o supuestamente están en el mundo. Queridos hermanos, cuando hay alguna duda, pregunten, estudien, tenemos respuestas. Yo estoy en esta fe, hermanos, por convicción, y cada vez, hermanos, que abro la Biblia, más me convenzo de la verdad de Dios. Si hay alguna duda, hermanos, disípenla con el conocimiento. Por eso Pablo habla del conocimiento de Dios. Este es el conocimiento de Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Vayan a la Biblia todos los días. Tenemos, hermanos, el espíritu de profecía. Más de 100 libros que escribió Elena de White. Todos que apuntan a Jesús, el divino Salvador, el deseado de toda la gente. Yo lo estoy leyendo ahora. Qué precioso libro. La vida de Cristo. Estoy comprendiendo esas cosas que en la Biblia es tan precisa, no tan lacónica, pero Elena de White describe algunas cosas y explica, hermanos, que uno toca el corazón. Hermanos, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ese es mi mensaje. Dios les bendiga. Amén.